Nunca olvidaré el sonido del reloj esa mañana. Cada tic resonaba como una sentencia. Como si el tiempo mismo me estuviera juzgando. Soy la jueza Margarita Herrera, conocida durante más de 2 décadas como el martillo de acero. La mujer que no temblaba, que no lloraba, que nunca dejaba que la emoción contaminara la justicia. En mi sala de audiencias, la ley era una religión y yo, su sacerdotisa más fiel. Pero ese martes de octubre. Ese maldito martes. Mi fe empezó a romperse. El amanecer había teñido los ventanales del tribunal de un dorado frío. El café en mi mano estaba helado, pero no por olvido, simplemente no podía beber. Había repasado el expediente una y otra vez, buscando algo, una duda, una grieta, una razón, que me permitiera dormir. No la encontré. Esa noche soñé con una niña. No supe quién era, pero lloraba. Y en el sueño, yo era incapaz de hablarle. Cuando mi asistente golpeó la puerta con suavidad y me dijo: «Jueza Herrera, todo está listo». Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Me puse la toga, respiré hondo y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada era exactamente la que todos conocían, fuerte, implacable, impecable. Pero detrás de sus ojos había un temblor. Uno que llevaba años intentando ocultar. El tribunal estaba lleno, pero el silencio era tan denso que podía cortar el aire. Los guardias, los periodistas, incluso los familiares, todos parecían contener la respiración. Y entonces lo vi. David Morales. Traje naranja. Manos esposadas. Ojos demasiado tranquilos. He visto cientos de hombres frente a mí. Algunos suplicaban. Otros maldecían. Pero él no. Había en su mirada una calma que me desarmó. Era un condenado a muerte. Esa noche, a las 8, su vida acabaría. Y yo sería la última voz que escucharía pronunciar su nombre en público. Empecé el protocolo. Mi voz, firme y profesional, recitó cargos, fechas, artículos. El eco llenaba el espacio, pero mi mente flotaba lejos, observando cómo su expresión permanecía serena, casi resignada. El defensor público, una joven llamada Sarah Chen, se puso de pie y pidió permiso para que su cliente hablara. Accedí sin pensarlo. Después de todo, ¿qué podía cambiar? Una última declaración. Una formalidad. Pero lo que ocurrió a continuación cambió mi vida. David se levantó lentamente. Las cadenas tintinearon. Y en cuanto abrió la boca, el tiempo se detuvo. Señoría, dijo con una voz profunda, sin temblor, sin súplica. Sé que en unas horas pagaré el precio de mis actos. No estoy aquí para pedir misericordia ni para negar lo que hice. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas. Solo una serenidad que me heló la sangre. Lo que hice fue imperdonable, continuó. Pero tengo una petición. No para mí, sino para alguien que todavía cree que su padre alguna vez fue bueno. Lo miré. Y por primera vez en mi carrera, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Del bolsillo de su uniforme sacó una fotografía doblada y gastada. El guardia dio un paso al frente, pero levanté la mano. David sostuvo la imagen con cuidado, como si temiera que el aire la dañara. Esta es mi hija, dijo con un hilo de voz. Se llama Amelia. Tiene 7 años. Tragué saliva. No la veo desde su 5º cumpleaños. Su madre decidió mantenerla lejos de mí y no la culpo. Pero antes de morir, quiero dejarle algo. No respiré. Nadie lo hizo. Solo quiero grabar un mensaje, prosiguió. 20 minutos, quizá 30. Una carta en vídeo. Quiero que, cuando sea mayor, pueda escuchar mi voz y sepa que pensé en ella. Que la amé, incluso desde mi peor oscuridad. Su voz se quebró apenas, pero su mirada seguía fija en mí, directa, sin pedir compasión. Sentí un nudo en la garganta. En 23 años, nadie me había pedido algo así. Había escuchado gritos, plegarias, mentiras. Pero nunca, amor. El fiscal me observaba, incómodo.
El público murmuraba en un suspiro colectivo. Yo sentía el peso del mazo entre mis manos como si ardiera. Pensé en mi padre. En la niña que había sido, en la que se quedó huérfana demasiado pronto. Que habría dado por escuchar una última palabra suya, una despedida, una promesa. Y por un instante olvidé quién era. Olvidé la ley. Solo vi a una hija. Y a un padre a punto de desaparecer. Pero frente a mí también estaban las familias de las víctimas. Miré a la madre del joven asesinado por David. Sus ojos no tenían odio. Tenían algo peor, agotamiento. Dolor que ya no sabe gritar. La sala se volvió una jaula de emociones contenidas. Y yo, la mujer de hierro, no encontraba mi voz. Señor Morales, dije al fin, con un tono que apenas me reconocí, usted comprende que su sentencia es irrevocable. Sí, señora, respondió con calma. No pido retraso, ni clemencia. Solo tiempo para grabar eso. Solo 20 minutos. La frase resonó en mi mente como un eco imposible. ¿20 minutos? ¿Podía el amor de un padre encontrar redención en 20 minutos? El reloj marcaba las 11:57. El tiempo seguía su curso, pero dentro de mí algo empezaba a detenerse. No sabía aún que esa decisión, ese instante exacto, sería el punto de quiebre de mi vida. La jueza que creía en la justicia estaba a punto de enfrentarse a la misericordia. Y nada volvería a ser igual. El sonido del mazo aún resonaba en mis oídos cuando me encerré en mi despacho. No lo había golpeado. No había terminado la sesión. Simplemente me levanté. Me miraron todos, confundidos. Pero no me importó. Por primera vez en 23 años, necesitaba respirar antes de dictar justicia. La puerta se cerró tras de mí con un clic seco. El silencio del despacho me envolvió. Solo el tic-tac del reloj parecía acompañar mi desorden interior. Apoyé las manos sobre el escritorio. Las noté frías. Y por un instante me pregunté si toda mi vida había sido eso, una fachada de control, de autoridad, mientras por dentro me desmoronaba lentamente sin atreverme a admitirlo. ¿Está bien, jueza? La voz de mi asistente me sacó del trance. Sí. Solo necesito un minuto. Mentira. Necesitaba un milagro. Regresé a la sala 15 minutos después. El aire había cambiado. Se sentía pesado, cargado de una tensión que rozaba lo insoportable. Todos me observaban. El fiscal con el ceño fruncido, la defensa con esperanza silenciosa, los periodistas con sus plumas listas para convertir cada gesto mío en un titular. Tomé asiento. La corte continúa, anuncié con voz firme, aunque por dentro mi estómago se retorcía. Señoría, con el debido respeto, dijo el fiscal Ramírez, la solicitud del acusado no tiene base legal. El protocolo de ejecución es claro. No se pueden alterar las disposiciones del Estado para satisfacer caprichos personales. Su tono era frío, burocrático. Exactamente como el mío había sido durante años. Y sin embargo, al escucharlo, sentí una punzada de repulsión. No es un capricho, replicó la abogada defensora, Sarah Chen, conteniendo las lágrimas. Es el último deseo de un padre. No pide libertad. No pide piedad. Solo humanidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando en las paredes del tribunal. Humanidad. Una palabra que rara vez se pronunciaba en esa sala. Volví la mirada hacia David. Seguía en pie. Su mirada era la misma, tranquila, firme, sin rencor. Pero sus manos temblaban ligeramente sobre el podio, como si el alma que lo sostenía empezara a quebrarse. Señor Morales, dije, buscando su rostro, ¿por qué ahora? ¿Por qué esta petición justo antes de? Él sonrió débilmente. Porque por primera vez en años, me escucharon, su señoría. Y me di cuenta de que mi voz todavía puede servir para algo. Aunque sea para decirle a mi hija que la quiero. Silencio. Podía oír el zumbido de las luces del techo.
Cada palabra suya caía sobre mí como una piedra, derrumbando capas de certezas que creí indestructibles. Recordé mis propias decisiones, los rostros de los hombres a quienes había enviado tras las rejas, las familias que lloraban, los gritos que quedaban fuera de los expedientes. Yo nunca había querido venganza. Pero quizás, sin darme cuenta, me había vuelto parte de un sistema que confundía justicia con castigo. El fiscal volvió a hablar, impaciente. Su señoría, lo que pide este hombre no cambiará nada. No traerá de vuelta a la víctima. No aliviará el dolor de la familia. Quizás no, respondí, sin apartar los ojos de David. Pero tal vez evite que su hija crezca sin entender nada. Tal vez ella merezca más que el silencio. Ramírez frunció el ceño. ¿Va a concederlo, entonces? ¿Va a convertir esta corte en un escenario sentimental? Voy a escuchar mi conciencia, fiscal. Algo que hace tiempo olvidé cómo hacer. El murmullo se extendió entre los asistentes. Las cámaras de los reporteros parpadearon como relámpagos. Y yo sentí una calma extraña, como si hablar desde el corazón, por primera vez, fuera un acto de rebelión sagrada. El tribunal suspenderá la sesión por 30 minutos, anuncié finalmente. Durante ese tiempo, el acusado grabará su mensaje en presencia de un oficial y su abogada defensora. Señoría, eso es una violación de protocolo, insistió el fiscal. Entonces escríbalo, respondí, cortante. Pero hágalo sabiendo que hoy la justicia tendrá rostro humano. Golpeé el mazo. Una sola vez. Y el sonido me pareció un suspiro. Mientras los guardias escoltaban a David hacia una sala contigua, él me miró una última vez. Fue un segundo. Pero en ese segundo comprendí que algo en mí había cambiado para siempre. Volví a mi despacho y me dejé caer en el sillón. Las manos me temblaban. Por primera vez en años, había actuado sin el escudo de la ley, siguiendo algo más profundo, algo que ni siquiera podía nombrar. Cerré los ojos. Y escuché. Desde el pasillo, apenas audible, la voz de David empezó a grabarse. Hola, mi pequeña Amelia. Sentí un nudo en la garganta. Esa voz atravesó las paredes, las reglas, los años. Era una despedida. Una oración disfrazada de palabras. Minutos después, mi asistente entró con una mirada preocupada. Señora, el gobernador ha sido informado. El fiscal está furioso. Quieren hablar con usted antes de que el vídeo termine. Que esperen, susurré. Porque por primera vez, el tiempo no me pertenecía a mí, ni a ellos. Era de una niña que algún día escucharía esa grabación y sabría que su padre, incluso condenado, había encontrado la manera de amarla. Pero no sabía que, en ese mismo instante, una decisión política se gestaba detrás de esas paredes. Una llamada, una orden, una amenaza. Y que antes de que el reloj marcara las 2, mi carrera, y mi vida entera, estarían a punto de colapsar. El teléfono sonó 3 veces antes de que me atreviera a contestar. Sabía quién era. Sabía también que esa conversación marcaría el punto sin retorno. ¿Jueza Herrera? La voz del gobernador sonó firme, autoritaria, casi metálica. Me informan que usted ha suspendido una audiencia de ejecución para permitir una grabación personal. ¿Es correcto? Tragué saliva. Sí, señor. Consideré que era un acto de humanidad. No altera el proceso judicial ni la sentencia. Un silencio helado se deslizó al otro lado de la línea. Luego, su tono se volvió más cortante. Usted no está en posición de decidir qué es humanidad. Está ahí para hacer cumplir la ley. La ley, repetí, sin pensar. ¿Y dónde queda la justicia, señor? Esa pregunta pareció irritarlo. No confunda sus emociones con justicia, Margarita. Usted tiene un deber. A las 8 de la noche ese hombre debe ser ejecutado. No quiero más titulares, ni retrasos, ni sentimentalismos de última hora. Entendido, gobernador. Mi voz tembló apenas, pero lo suficiente para delatarme. Antes de colgar, él añadió una frase que se clavó en mí como una daga. Recuerde quién la puso en esa silla. ¿Y quién puede quitársela?
Dejé el teléfono en su sitio y me quedé inmóvil. Mis manos aún vibraban. Fuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, mientras dentro de mí se libraba una tormenta. 23 años defendiendo la ley, obedeciendo órdenes, silenciando mis propios pensamientos. Y bastaron 20 minutos de una voz grabada para hacerme dudar de todo. Cerré los ojos. Desde el pasillo oía pasos. Murmullos. La grabación había terminado. David volvió escoltado, con las esposas brillando bajo la luz blanca del pasillo. Parecía agotado, pero en paz. Me miró de reojo al pasar. Y entonces me dijo algo, en voz baja, que casi nadie escuchó. Gracias, su señoría. Nadie me había tratado como persona en mucho tiempo. Esa frase. Esa maldita frase. Se me quedó tatuada en el alma. Apenas tomó asiento, el fiscal Ramírez irrumpió con furia contenida. Esto es un escándalo. Los medios están afuera. La oficina del gobernador exige un informe inmediato. Lo observé en silencio. Su rabia no me intimidaba. De hecho, me resultaba familiar, porque alguna vez yo también había sido así. Rígida. Ciega. Segura de tener razón. ¿Un escándalo, fiscal? Pregunté con calma. ¿O acaso le molesta ver que la ley también puede tener corazón? Ramírez apretó los dientes. No es su papel sentir. Su papel es aplicar la norma. Y el suyo, repuse, debería ser recordar que la norma existe para servir a las personas, no al revés. El silencio cayó pesado. El público contenía la respiración. El fotógrafo de un periódico apuntó su cámara hacia mí y escuché el chasquido seco del obturador. Ya estaba hecho. Mi duda se había vuelto noticia. Esa noche, antes de la ejecución, debía firmar el acta final. Pero el documento permanecía frente a mí, intacto. La pluma entre mis dedos no se movía. La televisión del despacho transmitía un reportaje en directo. Último día de vida para David Morales. El reo grabó un mensaje para su hija con la aprobación de la jueza Herrera. La decisión ha generado controversia a nivel estatal. Apagué el televisor. No soportaba escuchar mi nombre mezclado con palabras como controversia o escándalo. Pero lo que realmente me dolía era algo más simple. Por primera vez, ya no sabía si estaba haciendo lo correcto. Un golpe suave en la puerta me devolvió al presente. Era Sarah Chen, la abogada defensora. Su señoría, dijo con voz temblorosa. Él le pidió que viera el vídeo antes de que lo lleven de regreso. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Verlo? ¿Por qué? Dijo que quería que usted escuchara algo que no pudo decirle en la sala. Guardé silencio. Luego asentí. Sara me entregó una memoria USB y salió sin decir nada más. Encendí la computadora. La pantalla titiló, azulada. El archivo se abrió. Y ahí estaba él. David, sentado frente a la cámara, con el rostro iluminado por una luz blanca que lo hacía parecer casi transparente. Hablaba despacio, mirando directo al lente, como si su hija estuviera frente a él. Hola, mi pequeña Amelia, decía con voz suave. Papá hizo muchas cosas malas, y no hay manera de borrarlas. Pero quiero que sepas que cada noche, cuando cierro los ojos, te imagino riendo. Sus palabras eran simples, limpias, sin artificio. No eran las de un asesino. Eran las de un padre que, en medio de su ruina, aún encontraba un rincón de amor intacto. Y entonces, hacia el final, su tono cambió. Si alguna vez ves esto, Amelia, quiero que sepas que hubo una mujer, una jueza, que me trató con dignidad cuando todos me veían como un monstruo. Ella me recordó que todavía podía ser humano. Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. Mi reflejo en la pantalla temblaba. Nunca pensé que una sola frase pudiera quebrar un alma entera. Apagué el vídeo. Las lágrimas corrían sin permiso. Después de tantos años de contenerlo todo, mi cuerpo no supo qué hacer con esa marea. De pronto, escuché voces en el pasillo. El fiscal.
Los guardias. Golpes en la puerta. Jueza Herrera. Abra. Tenemos órdenes del gobernador. El reo será trasladado ahora mismo. Miré la hora. 7:12 de la tarde. Me levanté despacio. Tomé el expediente de David. Y por primera vez en mi carrera sentí miedo. Miedo de mí misma. De lo que podría llegar a hacer. Porque algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años, susurraba con fuerza. No todo lo legal es justo. Y esa noche decidí escucharlo. 7:28 de la tarde. El reloj del pasillo marcaba el tiempo con precisión cruel. Cada segundo era una gota de arena cayendo, irreversible. Los guardias esperaban afuera con la orden en la mano. El fiscal Ramírez discutía por teléfono, su voz era un gruñido de autoridad y miedo. Yo, mientras tanto, permanecía en mi despacho con el expediente de David Morales abierto frente a mí. La firma final. Mi firma. La que sellaría el destino de un hombre y con él, el mío. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel. Pero no pude hacerlo. Lo que hiciste fue imperdonable, pero todavía puedes amar. Esa frase del vídeo resonaba en mi mente como un eco imposible de apagar. Durante toda mi carrera había dicho que la justicia no necesitaba emoción, solo verdad. Pero esa noche comprendí que hay verdades que solo el corazón puede entender. Y entonces, decidí. No con la cabeza. Sino con algo más profundo, más peligroso, más humano. Salí al pasillo con paso firme. Los policías se enderezaron al verme. El fiscal Ramírez colgó el teléfono, con el rostro rojo de furia. ¿Qué está haciendo, jueza? Preguntó, acercándose. El traslado está autorizado. No hay nada más que hablar. Sí, lo hay, respondí. Sus ojos se abrieron, incrédulos. No puede detener esto. No tiene autoridad sobre el protocolo. No lo detendré. Mi voz era fría, casi serena. Pero sí voy a acompañarlo. El fiscal soltó una carcajada amarga. ¿Acompañarlo? ¿A dónde? ¿Al corredor de la muerte? Exacto. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el aire pareció detenerse. No supe de dónde salió esa decisión. No la planeé. Simplemente lo supe. No podía permitir que ese hombre muriera solo, sin que al menos alguien lo mirara a los ojos y le dijera que su último acto había significado algo. Me puse la chaqueta negra, la misma que usaba en audiencias nocturnas. Y caminé hacia la salida entre las miradas atónitas del personal. Esto le costará su carrera, dijo Ramírez detrás de mí. Tal vez, contesté sin detenerme. Pero al menos podré dormir esta noche. El trayecto hacia el penal estatal duró exactamente 42 minutos. El cielo era una masa de nubes densas, sin luna. La ciudad quedaba atrás, indiferente. Yo observaba las luces de los autos pasar y me preguntaba cuándo había dejado de sentir. Cuándo me convertí en un mecanismo, en una sombra envuelta en toga y deber. El conductor, un oficial de prisión, me miraba por el espejo retrovisor. Nunca había visto a un juez venir a esto, señora, murmuró. Ni yo, respondí, con una sonrisa triste. Supongo que siempre hay una primera vez. El penal emergió del horizonte como una fortaleza gris. Frío, inmóvil, eterno. El aire olía a hierro y lluvia. Al bajar del auto, las luces de los reflectores me cegaron un instante. Un guardia me reconoció de inmediato. Jueza Herrera. No esperábamos su visita. No vine a interrumpir el proceso. Solo quiero estar presente. Se miraron entre ellos, confundidos. Pero nadie se atrevió a detenerme. El corredor era un túnel de ecos. Cada puerta cerrada parecía contener un grito. Pasé junto a celdas en penumbra, rostros que se asomaban entre los barrotes. Algunos me reconocieron. Otros simplemente susurraron algo que no entendí. Cuando llegué al final del pasillo, lo vi. David.
sentado, esposado, con el uniforme naranja que ya era casi una segunda piel. Levantó la mirada. Y por primera vez, sonrió. No creí que viniera. Ni yo, dije, y sentí que mi voz se quebraba. Nos miramos en silencio. No como jueza y reo, sino como dos seres humanos atrapados por las decisiones del pasado. ¿Le dejaron ver a su hija alguna vez? Pregunté. No. Pero ahora, al menos tendrá algo de mí. Hizo una pausa. Gracias por eso. No supe qué decir. Solo asentí. El guardia anunció que quedaban 20 minutos. Y sentí como el tiempo se volvía una daga suspendida sobre nuestras cabezas. De pronto, un estruendo retumbó por el pasillo. Una puerta se abrió de golpe. Un funcionario entró corriendo con un papel en la mano. «Detengan todo», gritó. «Orden del gobernador. La ejecución queda aplazada temporalmente». Me giré, incrédula. ¿Qué? ¿Por qué? El hombre me extendió el documento. Las palabras estaban claras. Suspensión inmediata de la ejecución del recluso David Morales. Revisión extraordinaria del caso por presunta irregularidad procesal. El silencio fue total. David no entendía. Yo tampoco. El fiscal, que había llegado minutos después, me lanzó una mirada envenenada. ¿Está satisfecha, jueza? Escupió. Acaba de iniciar un escándalo nacional. El gobernador la usará como chivo expiatorio. Pero yo apenas lo escuchaba. Solo miraba a David, que temblaba, incapaz de hablar. ¿Qué significa esto?, susurró él. Significa que, al menos por esta noche, seguirá con vida. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto en los míos: esperanza. Esa noche no dormí. El teléfono sonaba sin parar, medios, colegas, políticos. Nadie entendía. Yo tampoco. Solo sabía una cosa. Por primera vez, la justicia se había detenido para escuchar una voz humana. Y aunque el mundo me juzgara por ello, yo no me arrepentía. Porque en el fondo, lo sabía. Esa pausa, ese respiro, esa decisión, había salvado algo más que una vida. Había salvado la mía. Pero el amanecer traería consecuencias. Y cuando el sol empezó a asomar entre las nubes, comprendí que mi prueba real apenas estaba por comenzar. Amaneció gris. El tipo de amanecer que no trae promesas, solo consecuencias. El teléfono no había dejado de sonar desde las 6. Mensajes, correos, titulares, amenazas disfrazadas de advertencias. Mi nombre estaba en todas partes. Jueza desafía al gobernador en un caso de pena de muerte. ¿Justicia o debilidad? La jueza Herrera bajo fuego. El vídeo del condenado emociona al país. Mi rostro, el mismo que durante años había sido símbolo de autoridad, ahora era un rostro dividido entre la ley y la compasión. Y el país entero parecía listo para decidir en cuál de los dos bandos debía caer. «Tienen cámaras en la puerta del tribunal», dijo mi asistente, nerviosa. «¿Quieren declaraciones?» «No diré nada», respondí. «Gobernación insiste en una reunión a las 9». «Lo sé». Me miró con pena, como si ya supiera lo que yo misma temía admitir. Que ese día marcaría el fin de mi carrera. A las 9 en punto entré en la sala del Consejo Judicial. 5 hombres y 2 mujeres me esperaban alrededor de una larga mesa de roble. El gobernador no estaba, pero su sombra lo cubría todo. El presidente del Consejo habló sin mirarme directamente. «Jueza Herrera, su actuación anoche ha generado una crisis institucional. Su intervención fue improcedente. Salvé la vida de un hombre mientras se revisa una posible irregularidad procesal», respondí con voz firme. «Eso no es improcedente. Es justicia». Uno de ellos soltó una risa sarcástica. ¿Justicia? ¿O protagonismo? ¿Desde cuándo decide usted que merece revisión y qué no? El calor me subió a la cara, pero no bajé la mirada. Desde que entendí que la ley sin humanidad es solo una máquina de castigo.
Hubo un murmullo incómodo. El presidente suspiró, cansado. Su comportamiento ha puesto en riesgo la confianza pública. El gobernador exige su renuncia inmediata. Silencio. Esa palabra cayó sobre mí como un golpe seco. Renuncia. ¿Y si no lo hago? Pregunté. Entonces abriremos un proceso disciplinario. Y lo perderá. Firmé el papel sin decir nada. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De rabia. De impotencia. De una tristeza tan profunda que no encontraba nombre. Mientras me retiraba, uno de los consejeros murmuró algo que jamás olvidaré. La compasión no tiene lugar en una corte. Lo miré por última vez y respondí. Entonces las cortes ya no tienen lugar en el alma humana. Afuera me esperaban los flashes. Las preguntas. El caos. ¿Se arrepiente, jueza? ¿Cree que David Morales merece vivir? ¿Qué le diría al gobernador? No respondí. Solo seguí caminando. Porque en ese momento comprendí algo brutalmente claro. El sistema que yo había defendido toda mi vida no soportaba un solo acto de misericordia. Y sin embargo, mientras todos gritaban, una parte de mí se sentía libre. Esa tarde regresé a mi apartamento. Cerré las cortinas, apagué el teléfono y me dejé caer en el sofá. La televisión seguía hablando de mí. Pero lo que escuché después me congeló. Última hora, se filtra la grabación del recluso David Morales. El vídeo. Aquel vídeo que debía ser privado. Ahora estaba en todos los noticieros, en redes, en pantallas de todo el país. La voz de David llenó la habitación. Hola, mi pequeña Amelia. Si algún día ves esto, quiero que sepas que hubo una mujer que me trató como humano. Me llevé las manos al rostro. Lloré. No por mí, sino por esa niña que ahora sería el rostro de una historia que jamás pidió vivir. Golpearon la puerta. Dudé un segundo antes de abrir. Era Sarah Chen, la abogada defensora. Parecía agotada, o tal vez solo aliviada. Traigo noticias, dijo. ¿Del caso? Asintió. Un periodista revisó el expediente original. Encontró una prueba, algo que se omitió durante el juicio. La miré en silencio. Ella respiró hondo. David podría ser inocente. El mundo pareció detenerse. El aire, el ruido, todo. ¿Qué dijiste? Susurré. El arma del crimen. Las huellas no coinciden del todo. Hubo manipulación en la cadena de custodia. Ya se pidió revisión forense. Me quedé paralizada. Si eso era cierto, aquel hombre al que el Estado estuvo a horas de matar, habría muerto por nada. ¿Lo sabe él? Pregunté. Sara negó con la cabeza. No aún. Está en aislamiento por protocolo. Pero mañana podremos verlo. La esperanza me atravesó con fuerza. Una esperanza que dolía. Como un rayo que ilumina justo antes de incendiarlo todo. Entonces iremos, dije. Esa noche, mientras intentaba dormir, repasé cada decisión de mi vida. Cada sentencia. Cada mirada que había evitado. Y me di cuenta de que nunca había sentido algo tan devastador ni tan verdadero como esa mezcla de culpa y alivio. Había perdido mi carrera, mi reputación, mi poder. Pero si David resultaba inocente, habría ganado algo infinitamente más grande. La verdad. A las 2:37 de la madrugada, un mensaje llegó a mi teléfono. Sin remitente. Solo una línea de texto. Gracias por creer en mí. Me incorporé de golpe. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. David no tenía acceso a un teléfono. Nadie debía comunicarse conmigo. Entonces, ¿quién había enviado eso? Me quedé despierta el resto de la noche mirando esa pantalla brillante en la oscuridad. Sabiendo, sin poder explicarlo, que algo se estaba moviendo en las sombras. Y que lo peor, o lo más grande, todavía estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto.
Ni los autos, ni las sirenas, ni los murmullos de la ciudad parecían llegar a mi ventana. Solo el sonido de mi propia respiración. El mensaje de la madrugada seguía en mi teléfono, brillante, imposible. Gracias por creer en mí. Una frase tan corta. Y sin embargo, capaz de romper todos los muros que me habían mantenido a salvo durante años. A las 9, Sara y yo estábamos frente al penal estatal. La prensa bloqueaba la entrada, pero los guardias nos dejaron pasar. El permiso de visita llevaba mi nombre, aunque yo ya no era jueza. Quizás alguien, en algún lugar, aún respetaba lo que había hecho. Dentro, el aire olía a desinfectante y metal viejo. Caminamos por el mismo pasillo que había recorrido la noche anterior. Solo que esta vez no sentía miedo, sino una determinación silenciosa. Cuando lo vi, todo el ruido del mundo se apagó. David estaba sentado en la misma silla, pero algo en su mirada había cambiado. Había luz. Una chispa viva donde antes solo había resignación. Pensé que no volvería a verla, dijo con una sonrisa cansada. Yo tampoco lo sabía, respondí. Pero hay algo que debe escuchar. Sara dejó el expediente sobre la mesa. Sus manos temblaban apenas. David, encontramos una inconsistencia en la prueba clave. El arma del crimen no tenía tus huellas. Fueron falsificadas. Él no reaccionó al instante. Solo cerró los ojos, como si esa verdad pesara más que cualquier cadena. ¿Inocente?, susurró finalmente. Sí, respondí. Todo apunta a que sí. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No de alegría. De agotamiento. De haber cargado un peso imposible durante demasiado tiempo. Pero el alivio duró poco. La puerta se abrió de golpe. El fiscal Ramírez entró con 2 oficiales. Esa prueba no ha sido verificada por el tribunal, dijo con voz cortante. Este hombre sigue siendo un condenado hasta nuevo aviso. Me puse de pie. Basta, Ramírez. Sabes que esa cadena de custodia fue manipulada. ¿Y quién lo dice? ¿Tú? ¿La jueza caída en desgracia que ya no tiene autoridad? Dio un paso hacia mí. Sus ojos eran los de un hombre que se sabe protegido por el poder. Todo esto es tu culpa, Herrera. Escupió las palabras. Si no hubieras intervenido, este caso ya estaría cerrado. Y nadie habría sabido nada. Lo miré fijamente. Nadie habría sabido o nadie habría hablado. Su silencio fue suficiente. En ese instante lo entendí. Ramírez no solo defendía un fallo. Defendía algo mucho más oscuro. ¿Cuánto te pagaron?, pregunté con voz baja. Él se congeló. ¿Perdón? Por silenciar el error. Por encubrir a quien realmente apretó el gatillo. El color se le fue del rostro. Los guardias miraron entre sí, confusos. Sara aprovechó el momento para sacar su teléfono y grabar. Tienes 5 segundos, dije, acercándome. Si no hablas, lo hará la verdad. Ramírez se inclinó hacia mí, la voz apenas un hilo. No sabes lo que estás haciendo, Margarita. Esto va más alto de lo que imaginas. Entonces que caigan todos. Mi voz fue un susurro afilado. Empezando por ti. Esa misma tarde, el vídeo de la conversación se filtró. Las noticias explotaron. Corrupción en la fiscalía, el caso Morales podría ser un montaje. La jueza Herrera tenía razón. Por primera vez en meses, el país se unió en una sola emoción, indignación. Protestas frente al tribunal, frente al despacho del gobernador, frente a los medios que me habían condenado. Yo no hablaba. No daba entrevistas. No sonreía. Solo esperaba. Porque sabía que lo único que importaba era lo que ocurriría después. La revisión del caso. Pasaron 3 semanas. Cada día era una mezcla de esperanza y temor. Hasta que, finalmente, recibí una llamada. Señora Herrera, la voz del nuevo fiscal era serena. Quería informarle personalmente. El tribunal ha anulado la condena de David Morales.
Es libre. Me quedé en silencio. No podía hablar. Solo respiré 1, 2, 3 veces. Gracias, susurré al fin. Gracias por hacer lo correcto. El reencuentro fue discreto. Sin cámaras. Sin discursos. Solo nosotros tres, en un parque al atardecer. David llevaba ropa nueva. Tenía el rostro más delgado, pero los ojos, esos ojos eran distintos. No sé cómo agradecerle, dijo. No tienes que hacerlo, respondí. Solo vive. Vive de verdad. Eso haré. Por Amelia. Sonrió. Y esa sonrisa fue todo lo que necesitaba. Mientras lo veía alejarse, su hija corriendo hacia él con los brazos abiertos. Entendí que todo lo que había perdido, mi título, mi carrera, mi reputación, no valía nada comparado con lo que había ganado. Mi alma. La justicia no siempre se viste de negro. A veces tiene rostro de duda, voz temblorosa y corazón roto. A veces se parece más a una mujer que, por primera vez en su vida, se permitió sentir. Esa noche, de regreso en mi apartamento, abrí mi diario y escribí una sola frase. El día que elegí la compasión, perdí todo, excepto mi humanidad. Cerré el cuaderno. Miré por la ventana. La ciudad seguía igual, implacable, ruidosa. Pero en algún lugar un hombre volvía a abrazar a su hija. Y yo. Yo por fin podía respirar.